ya está con nosotros Jonathan Pérez para hablar de todo esto. Jonathan, ¿ya estás ahí? Ya estoy aquí, ¿me ven? Sí, te vemos, qué fantástico verte, Jonathan. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues buenas muy noches. Entre divertidos, inquietos, con todo esto que estamos viendo. Oye, pues es que ¿cómo ves esto de que reviven el debate de la revocación de mandato? Una ley que habían aprobado, ya se había dado todo este debate, casi por unanimidad la aprobaron, solo un voto en contra, y ahora hacen firmes después de que se da esta reunión. ¿Cómo ves, Jonathan? Sí, porque es que son los tiempos políticos, ¿no? Si el presidente no estuviese haciendo un buen trabajo y la Cuarta Transformación hubiese sido un fraude, como fue esta falsa transición de 2000 con Vicente Fox, que despertó muchísimas esperanzas en muchos sectores de la población y que terminó siendo un verdadero fraude, y que incluso invitó a los salinistas a su propio gabinete y los puso en espacios estratégicos de gobierno, pues entonces estarían ahorita ellos impulsando la revocación de mandato, ¿no? Dirían que es un derecho constitucional, que es un derecho de la gente a decidir, que es un derecho que tienen los ciudadanos a escoger y a despedir a sus funcionarios o a su presidente. Pero como están viendo que no es el caso, están viendo que la transformación fue en serio, que no fue un simple maquillaje o una simple careta, que en verdad se está profundizando muchos cambios en el país, pues evidentemente que están viendo también las encuestas, ¿no? Y las encuestas lo que dicen es que hay un porcentaje, 7 de cada 10 mexicanos, más del 70% de los ciudadanos está apoyando al presidente. Y cuando tú ves, por ejemplo, la parte de la reforma eléctrica, es directamente proporcional el apoyo al presidente al apoyo de las reformas, es decir, lo que la gente que apoya al presidente, que son 70% de la población, confía en su forma de gobierno y por eso le respaldan las reformas que propone, ¿no? Entonces están viendo este nivel, han visto que su guerra sucia, han visto que sus trampas, que su desinformación, que su terrorismo mediático no ha funcionado, y entonces lo que buscan ahora es incluso hablar de esta acción de inconstitucionalidad, ¿no? Ir a hacer el ridículo a la Suprema Corte, decir que se debe de negar este derecho que tienen los ciudadanos. Evidentemente que pues es parte de la lectura que ellos tienen de las encuestas. Son muy frívolos ellos, ¿no? En realidad son muy frívolos, son personas que son tan banales, además tan poco sustanciales, que no tienen una narrativa muy firme de decir, oye, el presidente lo está haciendo mal por esta y esta otra razón, y entonces vamos a revocarlo, ¿no? Vamos a quitarle el mandato, vamos a mandarlo allá a Chiapas, ¿no? Entonces no tiene nada con qué sostener el que el gobierno ha fracasado, no tiene nada con qué sostener que el gobierno no ha hecho lo que prometió en campaña, y evidentemente que por eso están desesperados. Es que la revocación de mandato sería la segunda legitimación del presidente López Obrador y de su proyecto para los 3 años que faltan, y esto significa la profundización, el profundizar la transformación con las reformas que se tienen que dar para hacer de México un país de todos, ¿no? Un país de los ciudadanos y no de los capos, y no de los narcotraficantes, de los asesinos, de los genocidas, de los saqueadores, de los ladrones que nos han gobernado. Oye, Jonathan, y sobre sus argumentos, pues a nadie extraña, me parece, que en el PRIAN consideren a la democracia como un gasto excesivo. Así dijeron, como tampoco es de extrañar que se alíen en contra de una reforma eléctrica que es una contrarreforma a lo que ellos aprobaron con sobornos en el sexenio Peña Nieto. Es que es una cuestión, Juan, de hacer cuentas. Hay que hacer cuentas de cuánto nos costó los fraudes electorales del 88 y el fraude electoral de 2006, y saldrían perdiendo, nos deberían la vida, literalmente la vida. Estamos hablando de que no solamente podríamos contabilizar lo que nos costó la antidemocracia en ese momento por los fraudes en materia monetaria, en lo que tiene que ver con lo que nos saquearon y lo que privatizaron y lo que entregaron a manos extranjeras y a los patitos de siempre, sino lo tendríamos que también visualizar y contar en vidas humanas. Cuánto nos dejó estos fraudes electorales, provocaron las guerras de exterminio, los saqueos, las privatizaciones, la entrega de nuestra educación a manos privadas, la entrega
de la energía eléctrica y de los hidrocarburos a manos fue una reforma administrativa. Solamente lo que hicieron fue maximizar en una ecuación económica las ganancias de los privados y de los que supuestamente generaban su propia electricidad, ¿no? Entonces creo yo que es justo eso. Ahora dicen que cuesta mucho, el argumento es que cuesta mucho una consulta, pues habrá que ver si lo que cuesta esta consulta es lo mismo que nos costó en vidas, nos costó en recursos y nos costó en democracia los fraudes que ellos hicieron, ¿no? Sí, bueno, pero hay un patrón, ¿no? Hay un patrón argumental. También ya en el mismo sentido están con la reforma eléctrica. Como lo vimos con el aeropuerto de Texcoco, nos va a salir carísimo, vamos a perder empleos. O sea, se va a venir abajo el país porque se quiere hacer una reforma que ordene el mercado y el sistema de provisión de electricidad en el país. Y un patrón que se llama el señor X también, ¿eh? Sí, a ver, una conclusión ahí sobre este tema, por favor, Jonathan. La fotografía es escalofriante, ¿no? Sí es promiscua, pero también es escalofriante ver ahí al señor X, además ya se parecen mucho, no sé si vieron el look de Santiago Krill, es el mismito del señor X, ya es el mismo look y todo. Estaba ahí el PRI, el PAN y los chuchos rateros. En realidad yo siento que esta alianza pues es una alianza que no tiene mucho alcance. Necesitan del brazo ejecutor de los medios de comunicación para ejercer terrorismo mediático, que son estas notas que son las mismas opiniones de ellos, ¿no? Dicen expertos, dicen que va a haber más apagones, expertos dicen que va a subir las tarifas de la luz, expertos dicen esto, ¿no? Y cuando tú vas a ver los expertos, pues son los expertos o que trabajan en en compañías petroleras o en compañías extranjeras o son de empresas privadas que van a ser afectadas o son de la propia oposición. Pues esta campaña que se está realizando, esta alianza, hay que ser muy concretos, no es una alianza solo política, sino es una alianza que tiene su brazo ejecutor que ejecuta lo que llamamos el terrorismo mediático, que es todas estas frases que dices tú, Azul, que son las frases de va a haber más apagones, va a haber desabasto, se van a disparar las tarifas de la luz eléctrica. Es decir, todo lo que sucedió con la reforma que ellos aprobaron, hay que decirlo, a base de corrupción y de sobornos, es lo que ellos están advirtiendo que va a pasar con la reforma eléctrica, que en realidad es, como lo dice Juan, regresar a lo que antes era y fortalecer nuestra industria, ¿no? Entonces me parece que políticamente no tiene tanto alcance, pero ojo, sí es importante observar el comportamiento de los medios de comunicación y de lo que hoy se reveló justamente en la mañanera, de que son decenas de cientos de notas de desinformación y de miedo, que es lo que yo llamo el terrorismo mediático. Este brazo ejecutor sí puede meter el miedo y orientar un poco el pensamiento de la gente a decir, hoy hay que tener cuidado, no hay que dejar pasar la reforma. Ahí veremos también el nivel de concientización que tiene la sociedad. Por lo que dicen las encuestas, las métricas y los números, es que la gente cree, fíjate, casi el 60% cree que con la reforma eléctrica de Andrés Manuel sí van a bajar las tarifas de la luz, ¿no? Me parece que no está funcionando tanto, pero lo van a intensificar a medida que llegue el tiempo en el que se va a empezar a discutir y en su caso aprobar esta reforma. Pues lo vamos a ver y aquí seguiremos informando. Jonathan, te mandamos un abrazo fuerte, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo, hasta la próxima semana.